Hoy te invito a un viaje profundo a través de la historia del Antiguo Testamento. A lo largo de este recorrido, exploraremos las Escrituras con detalle, permitiéndote conocer la rica historia del pueblo de Dios. Si me acompañas hasta el final, te aseguro que serás iluminado por la sabiduría de la palabra de Dios y comprenderás plenamente su plan redentor. Antes de que el tiempo comenzara, solo existía Dios. Su existencia es eterna, sin origen ni fin. Dios no fue creado, Él es el creador de todo lo que conocemos. La creación y el jardín del Edén. Al principio, todo lo que existe vino a la vida por el poder de Dios. Él es el Padre de la eternidad, y la eternidad misma es un atributo exclusivo de Él. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, en un despliegue asombroso de poder y creatividad. Dios habló, y el universo tomó forma. La luz se separó de la oscuridad, los mares y la tierra firme se establecieron, y la vida comenzó a llenar cada rincón del nuevo mundo. En 6 días, Dios creó todo lo que existe y vio que todo era bueno. En Génesis 1:1 se narra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El 6º día fue especial, pues Dios formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida, dándole no solo existencia, sino también un espíritu viviente capaz de relacionarse con su Creador. Para acompañarlo, Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán. Juntos vivieron en el jardín del Edén, un paraíso de abundancia y paz, donde caminaban en perfecta comunión con su Creador. En Génesis 2:7 se narra, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios les dio una sola advertencia: no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Trágicamente, la serpiente astuta y engañosa persuadió a Eva para que desobedeciera. Eva, a su vez, persuadió a Adán. En ese momento, la inocencia se perdió, y el pecado entró en el mundo. La desobediencia de Adán y Eva tuvo consecuencias devastadoras. Ambos se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez. Dios, en su justicia, los expulsó del jardín del Edén para evitar que comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado caído. Sin embargo, incluso en este acto de juicio, Dios mostró misericordia. Les proveyó ropa para cubrir su desnudez y prometió que un día enviaría a alguien para redimir a la humanidad. En Génesis 3:21 se narra, y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. La expulsión del Edén marcó el comienzo de una vida de trabajo arduo y dolor para Adán y Eva, pero también el inicio del plan de redención de Dios para la humanidad. El pecado había entrado en el mundo, pero Dios ya tenía un plan para restaurar lo que se había perdido. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas, y Caín era labrador. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. Lleno de envidia y furia, Caín llevó a su hermano al campo y lo mató, cometiendo el primer asesinato registrado en la historia. En Génesis 4:8 se narra, y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Después del asesinato de Abel y el destierro de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Su nombre significa compensación, ya que Eva consideró que Dios le había dado otro hijo en lugar de Abel. Con el tiempo, la maldad de la humanidad creció tanto que Dios se lamentó de haber creado al hombre y decidió limpiar la tierra con un diluvio. Pero encontró en Noé un hombre justo y perfecto en su generación. Dios instruyó a Noé para construir un arca y llevar en ella a su familia y a parejas de cada especie de animales para salvarlos del diluvio venidero. En Génesis 6:9 se narra, estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. Durante 40 días y 40 noches llovió sin cesar, y las aguas cubrieron toda la tierra. Toda vida fuera del arca pereció, pero Noé y los suyos sobrevivieron.
Cuando las aguas se retiraron, Dios estableció un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio y poniendo el arco iris en el cielo como señal de este pacto eterno. En Génesis 9:13 se narra: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Después del diluvio, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, fueron los progenitores de diferentes grupos étnicos y naciones, que se mencionan y detallan en la Biblia. Sem es reconocido como el ancestro de los pueblos semitas, que incluyen a los hebreos, árabes, asirios, arameos y otros. La línea de Sem es especialmente significativa en la narrativa bíblica porque de él descienden los israelitas y, eventualmente, nuestro Señor Jesucristo. Cam es el padre de varias naciones que a menudo fueron enemigas de Israel, como los cananeos, los egipcios y los filisteos. Jafet es el progenitor de muchos de los pueblos de Europa y partes de Asia. Después del diluvio, los descendientes de Noé se multiplicaron y comenzaron a poblar la tierra. Llegaron a la llanura de Sinar y decidieron construir una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo. Su objetivo era hacerse un nombre y evitar ser esparcidos por toda la tierra. En Génesis 11:4 se narra: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios, al ver su arrogancia y el peligro de su unidad en el mal, decidió confundir su lenguaje para que no pudieran entenderse entre sí. De este modo, los esparció por toda la tierra, y la ciudad fue llamada Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra. El arca de Noé y el diluvio. Nacimiento ya se encontraba en conflicto entre ellos. Esaú, el primogénito, era un hombre rudo, un cazador de campo, mientras que Jacob era más tranquilo y se dedicaba a las labores del hogar. La lucha entre estos dos hermanos comenzó incluso antes de nacer, cuando en el vientre de Rebeca ya se disputaban el liderazgo de la familia. En Génesis 25:23, se narra: y Jehová le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, uno de ellos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. La rivalidad creció con el tiempo, y Jacob, con astucia, consiguió que Esaú le vendiera su primogenitura por un plato de lentejas, un acto que dejó claro el desprecio de Esaú por su derecho de primogenitura. Más tarde, con la ayuda de su madre Rebeca, Jacob engañó a su padre Isaac para recibir la bendición que originalmente estaba destinada para Esaú. Esto llevó a una enemistad profunda entre los hermanos, y Esaú, lleno de ira, juró vengarse de Jacob. Jacob, temeroso por su vida, huyó a la tierra de su tío Labán. Durante su estancia allí, Jacob experimentó una serie de eventos que le llevaron a enfrentar sus propios errores y aprender valiosas lecciones sobre la justicia de Dios. Uno de los momentos más importantes en la vida de Jacob ocurrió cuando, durante un viaje de regreso a su tierra natal, luchó con un ángel toda la noche en un lugar llamado Peniel. En Génesis 32:28 se narra: y él le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Este fue un punto de transformación para Jacob, quien desde entonces fue conocido como Israel, y sus descendientes se convertirían en las 12 tribus de Israel. Finalmente, después de muchos años, Jacob se reunió con su hermano Esaú, quien, sorprendentemente, lo recibió con perdón. La reconciliación entre los hermanos marcó el fin de la enemistad y el comienzo de una nueva etapa para la familia de Jacob. La historia de Jacob y Esaú es un testimonio de la soberanía de Dios y de cómo, a pesar de nuestras faltas y errores, Él puede restaurar relaciones y cumplir sus propósitos a través de nuestras vidas. Abraham y el pacto con Dios. Egipto. La venta de José por parte de sus hermanos fue un acto de traición que los dejó marcados, pero en el plan divino, Dios usó esta situación para cumplir su propósito. José, a pesar de ser vendido como esclavo, encontró favor en los ojos de sus dueños y se destacó por su integridad y habilidad.
En Egipto, José fue inicialmente esclavo en la casa de un hombre llamado Potifar, un oficial de Faraón. La esposa de Potifar intentó seducir a José, pero él, manteniéndose fiel a Dios, rechazó sus avances. Como resultado de su rechazo, fue falsamente acusado por ella y enviado a la prisión. A pesar de estar en prisión, Dios seguía con José y le concedió la habilidad de interpretar sueños. Esta habilidad lo hizo conocido en la prisión, y cuando el faraón tuvo sueños extraños que ninguno de sus sabios podía interpretar, el mayordomo del faraón recordó a José. José fue llamado para interpretar los sueños del faraón, y tras hacerlo, explicó que Egipto pasaría por 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Debido a su sabiduría, el faraón lo puso al mando de Egipto, encargándole la preparación del país para la hambruna que se avecinaba. Durante los años de hambre, los hermanos de José viajaron a Egipto para comprar grano, sin saber que su hermano estaba ahora en una posición de poder. José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Después de varios encuentros, José reveló su identidad a sus hermanos en un acto de perdón y reconciliación, mostrándoles cómo Dios había usado su sufrimiento para preservar la vida de su familia y muchas otras personas durante la hambruna. Este relato muestra cómo, a pesar de las pruebas y dificultades, los planes de Dios se cumplen. La historia de José es un testimonio de la providencia divina, del perdón y de cómo incluso las adversidades pueden ser usadas por Dios para bien. Al final, José perdonó a sus hermanos y los invitó a vivir con él en Egipto, donde pudieron prosperar durante los años de hambre. La historia de José y su relación con sus hermanos es un ejemplo poderoso de cómo la fidelidad a Dios, incluso en tiempos de sufrimiento, puede llevar a una restauración completa y a la realización de los propósitos divinos. Moisés y la liberación de Egipto. De Jericó cayeron después de que el pueblo dio un fuerte grito, como Dios lo había ordenado. Este milagro mostró el poder de Dios y su dirección sobre la conquista de la tierra prometida. En Josué 6:20 Nara. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando oyó el pueblo el sonido de la bocina, el pueblo dio un gran grito, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. La victoria en Jericó marcó el comienzo de la conquista de Canaán, pero también fue una prueba de la obediencia del pueblo a las instrucciones de Dios. Aunque Josué y los israelitas enfrentaron más desafíos en su camino, como la caída de Ai y las luchas con otros pueblos de la región, Dios continuó guiándolos y fortaleciéndolos. A lo largo de este proceso, Dios recordó constantemente a los israelitas que debían seguir sus mandamientos y confiar en Él para obtener la victoria. La conquista de Canaán no solo fue un cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, sino también una demostración de la fidelidad y el poder de Dios al cumplir sus promesas, independientemente de las dificultades que pudieran enfrentar. Después de la conquista de Canaán, Josué reunió a las tribus de Israel y les recordó la importancia de servir a Dios y seguir sus caminos. En Josué 12 y 15, Josué desafió al pueblo, diciendo: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». La liberación de Egipto y la conquista de Canaán fueron eventos cruciales en la historia de Israel. Estos relatos muestran cómo Dios guió a su pueblo desde la esclavitud hasta la libertad, cumpliendo su promesa de darle una tierra propia, y cómo la fidelidad y la obediencia a Dios eran esenciales para su victoria. Los profetas y las profecías. Envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, danos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Este pedido de un rey reflejaba el deseo de Israel de ser como las demás naciones, aunque Samuel, como líder espiritual, vio esta petición como una forma de rechazo hacia Dios, quien había sido su rey. A pesar de esto, Dios le indicó a Samuel que complacer a su pueblo y ungir a un rey,
advirtiendo que la monarquía traerá sufrimiento y opresión. En 1 Samuel 8 verse 7 es Inara. Y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl comenzó su reinado con un gran potencial, pero pronto se desvió de los mandamientos de Dios. Su desobediencia llevó a Dios a rechazarlo como rey y a ungir a David en su lugar. La historia de Saúl y David es crucial para comprender la transición de la monarquía de Israel. David, un joven pastor que derrotó al gigante Goliat con una honda y una piedra, fue elegido por Dios para ser rey. A lo largo de su reinado, David mostró un profundo amor y devoción a Dios, aunque también cometió errores graves, como su pecado con Betsabé. Sin embargo, su arrepentimiento y su corazón sincero hacia Dios le aseguraron la misericordia divina. David unificó las tribus de Israel y estableció Jerusalén como la capital, unificando política y espiritualmente al pueblo de Israel. A través de su reinado, Israel alcanzó una de sus épocas de mayor prosperidad. En 2 Samuel 7 y 16, Dios le hizo una promesa a David. Y tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de ti, tu trono será estable eternamente. A esta promesa se conoce como el pacto davídico, que implica que el linaje de David reinaría para siempre. Este pacto se cumple más tarde con el nacimiento de Jesús, descendiente de David, quien sería el Rey eterno. El hijo de David, Salomón, le sucedió en el trono. Salomón fue famoso por su sabiduría, riquezas y por construir el templo de Jerusalén, el lugar donde la presencia de Dios se manifestaría de manera especial. En 1 Reyes 3 y 12, Dios le dio a Salomón sabiduría incomparable. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Sin embargo, a pesar de su sabiduría y éxitos, Salomón también cayó en el pecado al permitirse influenciar por las esposas extranjeras que trajeron consigo prácticas idólatras. Al final de su vida, el reino de Israel experimentó divisiones internas, y tras su muerte, se dividió en dos reinos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. La historia de los profetas, que surgieron en este contexto, comenzó con una serie de advertencias sobre la idolatría, la injusticia y la desobediencia del pueblo de Israel. Dios levantó profetas como Elías y Eliseo para confrontar a los reyes y al pueblo, llamándolos al arrepentimiento. Los profetas no solo predecían el futuro, sino que también desafiaban la corrupción y la maldad de la sociedad, señalando la fidelidad de Dios a su pacto y la necesidad de volver a él. A lo largo de los siglos, los profetas jugaron un papel clave en la preservación de la identidad religiosa de Israel. A través de ellos, Dios habló sobre el juicio que vendría a causa del pecado, pero también anunció la esperanza de la restauración y la venida de un Salvador, un Mesías que redimiría a su pueblo. Reflexiones y enseñanzas. Durante este periodo, Dios levantó a profetas para advertir, exhortar y consolar a su pueblo. Los profetas tuvieron un papel crucial llamando a Israel y Judá al arrepentimiento y advirtiendo sobre las consecuencias de su pecado. Elías, uno de los profetas más poderosos y temidos, enfrentó directamente al rey Acab y a su esposa Jezabel. Su vida estuvo marcada por milagros, como la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta y el desafío a los profetas de Baal en el monte Carmelo. En 1 Reyes 18, 36-39, se narra el momento en que Elías ora a Dios pidiendo una señal para demostrar que Él es el verdadero Dios. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, cayó fuego de Dios, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua que estaba en la zanja. Al verlo, todo el pueblo se postró y exclamó,
Jehová es el Dios. Eliseo, discípulo de Elías, continuó su ministerio y realizó numerosos milagros, incluyendo la multiplicación del aceite de la viuda y la resurrección del hijo de la sunamita. En 2 Reyes 4, 32-35, se relata cómo Eliseo resucitó a un niño muerto, demostrando el poder de Dios. Isaías proclamó mensajes de juicio y esperanza, prediciendo la venida del Mesías. En Isaías 9, 6, se narra la famosa profecía. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías, conocido como el profeta llorón, advirtió sobre la inminente destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia. En Jeremías 29, 11, se dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ezequiel, exiliado en Babilonia, tuvo visiones de la restauración de Israel y la gloria futura del templo. En Ezequiel 36, 24-27, Dios promete: Os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Oseas, por su parte, usó su matrimonio con una mujer infiel como una metáfora del amor incondicional de Dios por Israel, a pesar de su infidelidad. En Oseas 3:1 Esinara. Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Amós condenó la injusticia social y la hipocresía religiosa de Israel. En Amós 5:24, se dice: Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Miqueas, por su parte, profetizó la caída de Samaria y Jerusalén, pero también predijo el nacimiento del Mesías en Belén. En Miqueas 5:2, se narra: Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las miles de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.